Hola, sean bienvenidos alumnos del cuarto año de secundaria. Soy Elvis Carlos, profesor de lenguaje de la Corporación Educativa San Joseph de Ateltar. El día de hoy iniciamos con el segundo trimestre. El tema que vamos a desarrollar lo vamos a deducir luego de observar y responder a la pregunta que te planteo en la parte final de esta diapositiva. Después de observar detenidamente cada una de las imágenes que están en esta vista, podemos darnos cuenta que son estudiantes los que están expresando ideas, pensamientos o el análisis con respecto a un tema. Esto nos lleva a deducir que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en la sesión es la exposición académica. 1. Definición. Es una presentación clara y estructurada de un tema específico, con la finalidad de informar a una audiencia determinada. 2. Características. Una exposición académica debe poseer las siguientes características. Claridad. El tema que se expone debe ser entendible. Para ello debe utilizarse un lenguaje adecuado. No debe emplearse tecnicismos, que son palabras de difícil entendimiento. Debemos procurar utilizar un lenguaje estándar para que todas las personas que capten nuestra exposición puedan comprender lo que estamos comunicando. Y dar la información completa para evitar vacíos de información. Característica siguiente, coherencia. Las ideas deben guardar coherencia con el tema que se expone. Para ello se debe tener claro el tema y el propósito de la exposición. Asimismo, se debe evitar digresiones, que son momentos en el que a veces solemos tal vez apartarnos del tema. No debemos buscar eso. Finalmente, la característica tercera sería procurar el orden. Va de la mano con las características anteriores, pues se debe respetar la organización de la exposición, siguiendo la estructura que siempre se diseña en un momento de exposición académica, que es la introducción, desarrollo y cierre. Por lo tanto, una exposición académica se caracteriza por ser clara, por ser coherente y por mantener o presentar un orden. 3. Tener en cuenta lo siguiente. Para que puedas desarrollar una eficaz exposición académica, debes seguir los siguientes pasos. La planeación. Debes planificar tu exposición. Luego, ceñirte a la construcción de tu exposición en base a una estructura. Para ello, siguiente paso a tener en cuenta sería aspectos verbales y no verbales que debes considerar antes, durante y después de tu exposición académica. Finalmente, recuerda que es vital, fundamental, todos los recursos que sirvan de manera visual tanto para el expositor como para el oyente. Vamos a describir qué cosa implica la planeación. En este apartado deberás anticiparte a algunos aspectos de la presentación. Para ello puedes contestar las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el objetivo de tu presentación? 2. ¿Cuál es el concepto central de tu presentación? 3. ¿Qué necesita saber tu audiencia acerca del tema? 4. ¿Qué información, explicaciones o evidencias necesitas para transmitir el tema? 5. ¿Qué debería quedar claro al finalizar tu exposición o presentación? Luego, realiza una búsqueda de la información que presentarás durante la exposición y selecciona idea central que mejor transmita el concepto asignado. Esto le permitirá a tu audiencia tener una visión clara del tema luego de tu presentación. Por lo tanto, entonces es fundamental, necesaria, la planeación antes de iniciar la investigación con respecto a tu exposición. Ahora hablemos de la estructura de tu exposición académica. La realización de una exposición académica debe realizarse de manera clara y sobre todo ordenada.
Para ello, te sugiero cumplir con las siguientes, o con la siguiente estructura. Introducción. Busca captar inmediatamente la atención del público y explicar brevemente cuál será el objetivo de la exposición, el concepto a desarrollar y su importancia. Para realizar una buena introducción, podrías iniciar tal vez con una cita textual o si no, una ilustración o definición concreta o tal vez por último usar alguna imagen u objeto que se relacione con el tema que vas a tratar. Recuerda, evita lo siguiente, no inicies con un chiste o una historia que no esté relacionada con el tema. Tampoco con un enunciado o una historia sin el objetivo que se relacione con tu exposición. Y tampoco una pregunta que busque la opinión del público si el propósito es exponer hechos o conceptos. Ten mucho cuidado con a veces dialogar con el público, puesto que uno no sabe qué riesgos puede presentarse el hecho de que el público responda a una pregunta que tú le formules. Ahora hablemos del desarrollo. Es la parte principal de la exposición y consiste en presentar el concepto o el tema asignado. La información estará limitada a la cantidad de tiempo que tienes disponible y los puntos a desarrollar. ¿Qué hacer? Recuerda cuál es el objetivo de tu presentación. Organiza las ideas en términos de concepto general, características, ejemplo y conclusiones. Cuando identifiques las ideas generales, busca ampliarlas. Para esto puedes usar estadísticas, ejemplos, anécdotas, ayudas visuales o hechos. Finalmente, hablemos de la conclusión. Aquí busca transmitirse el concepto y los puntos principales de una manera que le permita a los oyentes recordar. ¿Qué hacer? Enfatizar la conclusión. Haz evidente para tu audiencia que la presentación está por terminar. Para ello debes usar expresiones como en conclusión, de acuerdo a lo que se habló anteriormente o finalmente. Retorna las ideas o retoma las ideas principales, es decir, los puntos principales de tu exposición. Esto le permitirá a la audiencia fijar la idea central. Evita agregar una nueva información, ya que esto puede confundir a quien lo escucha. No te atrevas a decir algo que no dijiste en el desarrollo de tu exposición. Elementos verbales. Son palabras, frases, enunciados o preguntas que sirven de puente para ayudar al público a seguir las ideas que se presentan y dejar clara la relación entre las ideas. Algunas de las transiciones que son evidentes en la exposición son: de la introducción al desarrollo, puedes utilizar conectores como de acuerdo con, ahora bien, para comenzar, empecemos con. De una idea principal al material de apoyo, podrías utilizar los recursos al considerar esto significa para ilustrar un ejemplo de. Del material de apoyo a otra idea principal. Utiliza los nexos o conectores como también, después, luego, además de. De la última idea a la conclusión. Finalmente, en conclusión, para terminar como último punto. Recuerda que estos conectores son aspectos que otorgan cohesión y coherencia al texto que se está comunicando. Usos del lenguaje es otro elemento verbal. El lenguaje es fundamental. Aunque un objetivo claro y una organización eficaz de la presentación son claves, para el éxito de tu exposición, las palabras también desempeñan un papel importante dentro de esto. Lo anterior se debe a que no solo son estas las que comunican el concepto académico trabajado, sino además influyen en la forma en que el público percibe a quien expone. ¿Qué debes hacer? Utilizar palabras concretas y específicas que comuniquen exactamente lo que quieres decir. Adecúa tus palabras al contexto académico. Evita el uso de palabras coloquiales o vulgares.
Recuerda que una exposición académica es formal, por lo tanto, siempre trata al menos de expresarte en un lenguaje estándar. Siempre que encuentres un concepto difícil de transmitir, busca una estrategia que se ajuste al propósito de la clase y que le permita a toda tu audiencia comprender el concepto que estás presentando. Elementos no verbales. El lenguaje corporal no solo comunica confianza, también aporta credibilidad, ilustra y enfatiza la información que se transmite. Los elementos no verbales que se deben tener en cuenta son, por ejemplo, la postura, el movimiento, los gestos y la expresión facial y el contacto visual. Estrategias que se pueden implementar, bueno, vas a tener que tener mucho cuidado. Evita dar la espalda al público. Evita moverte de un lado a otro de manera inquieta o mecerte de un lado a otro o balancearte, jugar con los pies, con tu talón. Estos movimientos pueden distraer a las personas que se están escuchando y pueden transmitir inseguridad. Evita movimientos bruscos o de compensación, como jugar con objetos, arreglarte constantemente el cabello, colocar las manos dentro de los bolsillos, agarrar alguna prenda que estás empleando, como puede ser una corbata, un listón, entre otros. En relación con la expresión facial, esta debe ser coherente con la información que estás comunicando. Siempre mantén la mirada en tu público. Evita mirar alrededor del salón, paredes, techo, puerta, o también solamente estar mirando a las diapositivas. Eso no sería lo correcto. Mira tanto a las personas que están en la parte de atrás del aula, o si no a las personas que están también adelante. Eso es lo que tú tendrías que hacer. No centres tu mirada tampoco en una sola persona, como por ejemplo, no solamente mires al profesor cuando expongas. Recuerda que tienes que mirar a todos los presentes. Recuerda, todos estos aspectos no verbales deben verse naturales y no exagerados. Recursos visuales. Le permiten a la audiencia entender y recordar la información. También son un apoyo para el expositor al ser un recordatorio de la información de la presentación. ¿Cómo diseñarlos? Deben ser fáciles de comprender y estar alineadas con el propósito de la exposición. Deben ser visibles para todos los que están en el salón. Si usas diapositivas, estas deben limitarse a una idea principal. No te excedas con el uso de las animaciones, es decir, no excedas con 40, 50 diapositivas. Escoge fuentes de letra que sean legibles y no uses más de 3 tipos de diapositivas. Revise la gramática y ortografía de tu ayuda visual. Si utilizas videos, verifica los siguientes elementos, como el volumen, la calidad de la imagen, etc. Si incluyes gráficos o diagramas en tu exposición, una buena estrategia es la entrega de material a tus compañeros antes de iniciar con tu exposición. Por ejemplo, alguna ficha, díptico, tríptico, infografía, lo que fuera. Usa el formato de citación consistente durante toda la presentación y al final incluye una diapositiva con las referencias bibliográficas que usaste para la elaboración de tu exposición. Recuerda, nadie es inventor de la verdad, a veces es necesario revisar bibliografía para poder presentar algo conmesurado y que lleve pues a la demostración de un trabajo de investigación. Y eso sería con respecto a esta clase. Recuerda que esta es la clase número 1 del segundo trimestre. Por lo tanto, para nada tendría que ingresar en el examen que vas a tener recién la próxima semana, en el caso del cuarto año A de educación secundaria. Los del cuarto año B, normal, porque esta clase recién será publicada los primeros días del mes de agosto. Bueno, creo que el 30 o 29 de julio recién. Por lo tanto, no habría ningún problema. Solamente hacer esa mención de que esta clase será subido el 20 de julio a los alumnos del cuarto año A de secundaria y el día 29 de julio a los alumnos del cuarto año B. Por estar en evaluaciones no hay ninguna actividad. Espero que la clase haya sido de provecho. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Muchas gracias.